Hace 3500 años, Dios escribió con su propio dedo y en tablas de piedra una suprema ley. Si se hubiera obedecido, en el mundo habría felicidad, armonía, paz y prosperidad. Sin embargo, hoy los hombres intentan rechazar esa ley, incluso hasta destruirla. Escuchemos a continuación al pastor Esteban Bor en la presentación titulada Un ataque audaz contra la ley. Padre Celestial, en estos momentos nos acercamos a tu trono a través de la oración para pedir que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz y para que podamos obedecerla. Sabemos, Señor, que tú responderás esta oración porque la elevamos a ti con toda sinceridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarles esta noche a abrir sus Biblias conmigo al libro de Ezequiel, el capítulo 28. Y vamos a leer un versículo que ya hemos leído antes. Es más, vamos a repasar esta noche algunas cosas que hemos estudiado en temas anteriores para colocar el marco para el material nuevo que vamos a presentar esta noche. Ezequiel el capítulo 28 y voy a leer el versículo 16. Este versículo está hablando de ese personaje Lucifer que vivía en el cielo en un tiempo y que luego fue lanzado fuera del cielo por pecar en contra de Dios. Ahora quiero leer el versículo 16 y hay una palabrita especial que quiero recalcar. Dice, hablando de este ser, a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y ¿qué? Y pecaste. Muy bien. No olviden esa palabra pecaste, porque es una palabra muy importante. Ahora vamos a 1 de Juan, el capítulo 3. Primera de San Juan, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 8. Primera de Juan 3 y el versículo 8. Está hablando de este mismo personaje, del diablo. Dice allí, en Primera de Juan 3 y el versículo 8, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Ahora noten, en Ezequiel 28:16 dice que Lucifer, que luego llegó a ser Satanás, pecó ¿a dónde? En el cielo. Aquí dice que el diablo pecó desde el principio. Ahora, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es el pecado? Vamos allí mismo a 1 de Juan 3 y vamos a leer el versículo 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? ¿Qué significa la palabra transgresión? Significa quebrantar la ley. Ahora escuchen lo que voy a decir. Si el pecado es transgresión de la ley y el diablo pecó ¿en el cielo existía la ley? ¿Están entendiendo el punto que estoy diciendo? Si dice aquí que el diablo peca desde el principio, no desde el Sinaí, cuando Dios dio los 10 mandamientos, dice que el diablo peca desde el principio y el pecado es transgresión de la ley, ¿tiene que haber existido la ley en el principio? Claro que sí. Muchas personas creen que la ley de Dios comenzó cuando Dios la habló al pueblo en el monte Sinaí en los días de Moisés y de Israel. Pero en Ezequiel 28:16, al igual que en 1 de Juan 3, 4 y 8, nos dice que el pecado se originó en el cielo y el pecado es quebrantar la ley, tiene que haber existido la ley. El pecado viene desde el principio, lo cual significa que la ley tiene que haber existido en el principio porque el pecado es transgresión de la ley. Ahora vamos a Génesis, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 15 hasta el versículo 17. Génesis 2
y el versículo 15 hasta el versículo 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Era este un mandamiento de Dios? ¿Mandó Dios esto? ¿Recuerdan que hemos estudiado que en este mandamiento se encontraban encerrados todos los principios de los 10 mandamientos? Porque cuando Eva comió del árbol, robó lo que no le pertenecía, codició el fruto, quiso hacerse Dios, habló falso testimonio contra Dios, es decir, quebrantó todos los principios de la ley de Dios. Es decir, tenemos aquí Dios dando una ley. Ahora, ¿qué dijo Dios que iba a suceder si ellos quebrantaban esa ley? Vamos a Romanos el capítulo 5. Vamos a ver cómo se llama lo que ellos hicieron cuando quebrantaron esa ley. Romanos 5 y el versículo 12. Romanos 5 y el versículo 12. Dice, de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué fue lo que entró? El pecado. ¿Y cuál es ese hombre? Adán. Entonces yo pregunto, ¿Adán pecó? ¿Pero qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Tiene que haber existido entonces la ley cuando Adán pecó? ¿Me están entendiendo o no? Claro que sí. Es decir, Dios tenía la ley, le dijo, obedezcan mi ley. Adán y Eva desobedecieron la ley, y aquí dice que como resultado entró ¿qué cosa? El pecado. ¿Pero qué entra como resultado del pecado? Volvamos otra vez aquí al versículo 12. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Volvamos a Génesis 3. Génesis el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 19. Génesis 3 y el versículo 19. Esto es después que Adán y Eva comieron del árbol. Ahora noten lo que les va a decir Dios. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Noten entonces que Dios tenía su ley. Le dijo a Adán y Eva que obedecieran su ley. Cuando ellos desobedecieron la ley, eso es lo que la Biblia llama pecado. Y el resultado del pecado es ¿qué cosa? La muerte. ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? Ahora, ¿quería Dios que el hombre muriera? Dios no quería que el hombre muriera. Dios quería salvar al hombre, pero yo les pregunto, ¿la ley exigía la muerte del pecador? Sí, porque la paga del pecado es muerte, según había dicho Dios. Pero Dios quería salvar al hombre de la muerte. Ahora, ¿qué podía hacer? En Génesis 3:21 tenemos la respuesta. Note lo que dice Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. ¿Qué les hizo Dios a Adán y Eva para cubrir la vergüenza de su desnudez? Túnicas de pieles. ¿Qué tuvo que suceder para que Dios pudiera conseguir esas pieles? Tuvo que morir un animal. Es decir, Dios le estaba diciendo a Adán y Eva, ustedes han desobedecido mi ley. Eso es pecado. Como han pecado, deben morir. Pero ese mismo día que debía morir, el Señor Jesucristo en el cielo se presentó delante de su Padre, y eso lo sabemos porque dice en Apocalipsis 13:8 que Cristo es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, el mismo día que el hombre pecó, el Señor Jesucristo se presentó ante su Padre y le dijo, Padre, el hombre debe morir porque ha quebrantado mi ley, pero yo voy a venir al mundo y yo voy a cargar sus pecados y yo voy a pagar la muerte que él debe sufrir. Es decir, que ese día cuando se sacrificó el cordero,
Se estaba anunciando en la tierra de que el verdadero Cordero en el cielo había ofrecido su vida en lugar de la vida del pecador. Ahora yo pregunto, ¿es eso lo que se llama la gracia? ¿Es eso la gracia? Entonces mi pregunta es, en el libro de Génesis, ¿tenemos ley y gracia? Hay muchas personas hoy en día que dicen, bueno, el Antiguo Testamento era ley y el Nuevo Testamento es gracia. Pero ¿saben ustedes que en el Antiguo Testamento hay gracia y en el Nuevo Testamento hay ley? En el Antiguo Testamento hay ley y gracia y en el Nuevo Testamento también hay ley y gracia. No podemos decir que en el Antiguo Testamento era pura ley y ahora es pura gracia, porque ya hemos visto que cuando el hombre desobedeció la ley, pecó, debía morir, en lugar del hombre murió un cordero. Eso es la gracia que viene cuando el hombre acepta a Cristo como el Salvador de su vida. Ahora, hay mucha confusión en cuanto a este tema de la ley y la gracia, y necesitamos entender este tema. Déjenme decirles que la Biblia aparentemente, y subrayo esa palabra, aparentemente, la Biblia se contradice cuando habla de la salvación. Y recuerden que dije aparentemente, porque la Biblia no se contradice. La contradicción la tenemos solamente en nuestro cerebro. Son nuestras limitaciones de nuestra mente, la que no nos permite entender. Pero la Biblia no se contradice, pero aparentemente la Biblia, cuando habla de la salvación, como que dice una cosa y luego dice otra cosa. Déjenme darles una ilustración. En el libro de Efesios, el capítulo 2 y el versículo 8 y 9, no necesitan buscarlo, nada más lo voy a mencionar, porque ustedes van a recibir una copia completa del tema esta noche, pueden buscar todos los versículos. Pero en Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, mas es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, allí dice que la salvación es por gracia a través de la fe. Pero el problema es que Apocalipsis 22 y el versículo 12 dice que cuando Cristo venga, recompensará a cada uno según fueren sus obras. Entonces se dice, bueno, si somos salvos por gracia, ¿por qué Dios nos va a juzgar por nuestras obras? Aparentemente hay una discrepancia. Pero el panorama se complica más. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero el problema es que el mismo apóstol Pablo en Romanos 2, 7 y 8 dice, no son los que oyen la ley, sino los que hacen la ley, los que serán justificados. Entonces dice, bueno, dice, somos justificados por fe sin las obras de la ley, y entonces en el capítulo anterior dice, no son los oidores, sino los que hacen la ley, los que serán justificados. Pero el panorama se complica más todavía. Porque encontramos que el apóstol Pablo, cuando dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, en Romanos 4, el apóstol Pablo usa el ejemplo de Abraham para comprobar su punto. Dice, porque nuestro padre Abraham fue justificado por fe y no por obras. Pero lo interesante es que Santiago 2, que también es un libro de la Biblia, Santiago dice, ¿no fue justificado nuestro padre Abraham por obras cuando ofreció a su hijo sobre el altar? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Salvos por gracia, juzgados por obras. Justificados por fe, pero los hacedores de las obras son los que son justificados. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El apóstol Pablo dice justificados por fe y mire, Abraham es el ejemplo. Santiago dice justificados por obras y mire, Abraham es el ejemplo. La Biblia no se contradice en este particular. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender la relación correcta entre la gracia y las obras, entre la ley y la gracia. Hay que entender correctamente la relación que existe entre estas cosas. Ahora, lo primero que yo quiero que nosotros notemos es quién fue el que habló la ley. Ahora, nosotros sabemos que la Biblia dice que Jehová fue el que habló los 10 mandamientos. Pero ustedes saben que la Biblia enseña de que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Inmediatamente nos preguntamos, ¿quién de los 3 miembros de la Trinidad fue el que habló los 10 mandamientos, que es la ley de Dios?
tal vez les sorprenda, pero en realidad el individuo que habló los 10 mandamientos fue Cristo. Y ya lo hemos estudiado antes, así que nada más voy a repasar los detalles ahora. Ustedes recuerdan en Éxodo, el capítulo 3, que Jehová se apareció en la zarza que ardía, que no se consumía. Y dijo, ahí en Éxodo 3, 5 al 8, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y yo he venido para librar a mi pueblo de Egipto. Pero en Éxodo 20, a donde se encuentran los 10 mandamientos, Éxodo 21, la persona que está hablando dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, en Éxodo 3 no los ha sacado todavía y dice, yo he descendido y los voy a sacar. En Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, dice, yo fui el que los saqué. Entonces, ¿la persona en la zarza ardiente es la misma que dio los 10 mandamientos? Claro que sí. Ahora, en Éxodo 3, Moisés le dice a Dios, bueno, cuando yo vaya al pueblo y me pregunten quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y Jehová le dice, diles que yo soy que ha enviado. Ahora, más adelante, en Juan 8:58, el Señor Jesucristo, hablando con los judíos, dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos entendieron bien lo que Jesús estaba diciendo, porque dice en el versículo 59 que recogieron piedras para tirárselas, porque siendo hombre había dicho que era Dios. Ahora Jesús tenía derecho de decir que era Dios, porque no solamente era hombre, sino también Dios. Pero el punto principal es, hermanos y hermanas, visitas, que el que habló los 10 mandamientos fue Jesús, el yo soy de la Sagrada Escritura. Ahora yo pregunto, ¿quién fue el que escribió los 10 mandamientos? Bueno, necesitamos dejar que la Biblia nos lo diga. Vamos a Éxodo 31. Éxodo, el capítulo 31. Ahora déjeme preguntarle, si Jesús habló los 10 mandamientos son la ley de quién? Si Cristo habló los 10 mandamientos son la ley de quién? De los judíos. De Moisés. ¿De quién? Si Cristo los habló, son la ley de Cristo. ¿No es cierto? Y Cristo es Dios, lógicamente. Ahora, quiero que noten quién escribió los 10 mandamientos. Porque Jesús los habló, pero otro miembro de la Trinidad los escribió. Noten Éxodo 31, 18. Hablando de los 10 mandamientos, dice, y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Moisés. Ah, muy bien, ustedes tienen sus Biblias y están leyendo, magnífico. Dice, tablas de piedra escritas con el dedo de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿qué es el dedo de Dios? Vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio según San Mateo, el capítulo 12, y quiero que metan un dedo allí en el capítulo 12 de Mateo, y luego vamos a Lucas 11:20. Vamos a Lucas 11 y el versículo 20, y vamos a compararlo con Mateo 12:28. Vamos a leer primero Mateo 12 y el versículo 28. Jesús está hablando aquí de la forma como Él echa demonios y con qué poder echa demonios. Dice allí Jesús, y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo echaba Jesús los demonios? ¿Por medio de qué? Del Espíritu de Dios echaba demonios. Ahora noten Lucas 11:20. Dice Jesús, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús echaba los demonios por el Espíritu de Dios. Pero en Lucas 11:20 dice que echaba los demonios por el ¿qué? Por el dedo de Dios. Entonces pregunto, ¿qué es el dedo de Dios? Es el Espíritu de Dios. Si los 10 mandamientos fueron entonces escritos por el dedo de Dios, ¿quién fue el que escribió los 10 mandamientos? Fue el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 7 y el versículo 14, la ley es espiritual. Porque la ley fue escrita en tablas de piedra
por el Espíritu Santo. Y dicho sea de paso, por eso es que en el libro de Éxodo dice que los 10 mandamientos fueron escritas con letras ¿de qué? De fuego, dice allí. Ahora, ¿por qué de fuego? ¿Qué representa el fuego en la Biblia? Ustedes recuerdan en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, dice que se vieron como lenguas ¿de qué? De fuego. Por eso los 10 mandamientos fueron escritas con lenguas de fuego o con letras de fuego, porque el Espíritu o el dedo de Dios estaba escribiendo los 10 mandamientos. Es decir, los 10 mandamientos son la ley de Cristo y son la ley del Espíritu Santo, según la Sagrada Escritura. Ahora, quiero preguntarles, ¿ustedes creen que la ley es buena? ¿Cuántos de ustedes creen que la ley es buena? Que los 10 mandamientos son buenos. El apóstol Pablo lo dice. Dice en Romanos 7 y el versículo 12, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es buena. ¿Cuántos de ustedes creen que el mandamiento que dice no hurtarás es un buen mandamiento? ¿Creen que es bueno? ¿Sí? ¿O les gustaría que no hubiera ese mandamiento? Estaría en peligro la propiedad de todo el mundo. ¿Cuánto les parece el mandamiento bueno que dice no cometerás adulterio? Si no tuviéramos ese mandamiento, las esposas estarían todas en peligro. ¿Cuánto les parece bueno el mandamiento que dice no matarás? Dios dio ese mandamiento como algo bueno para protegernos y bendecirnos. ¿Cuántos creen que el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre es un buen mandamiento? Es un buen mandamiento, ¿verdad, padres? Ojalá se siguiera hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el mandamiento que dice no chismearás, no dice eso? Dice no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Cuántos creen que ese mandamiento es bueno? Ah, los mandamientos entonces ¿son qué? Los mandamientos son buenos. Es más, los 10 mandamientos definen todo lo que es bueno. Los 10 mandamientos son una transcripción o un reflejo, una copia del carácter de Dios. Esta noche cuando ustedes salgan van a recibir una hoja a donde se compara Dios y su ley. Y van a encontrar que los mismos rasgos de carácter que tiene Dios son las características que tiene la ley. Porque la ley es un reflejo de cómo es Dios. Nos define todo lo bueno en cuanto a Dios. ¿Qué significa una sociedad buena? La ley tiene que ver con relaciones entre una persona y otra. Describe relaciones ideales, perfectas, buenas, santas, ideales entre personas y entre personas y Dios. Es decir, la ley es buena según el apóstol Pablo. ¿Cuántos de ustedes han comprado alguna vez un automóvil nuevo, un carro nuevo? ¿Han comprado un carro nuevo? ¿Se han dado cuenta que en la guantera hay un librito que se llama Manual del Dueño? ¿Cuántos de ustedes creen que ese manual es bueno? Pero tiene muchas leyes y reglas, ese manual, ¿cierto? Y dice, pero a mí no me gusta seguir esas reglas. Que tengo que echar la gasolina aquí. ¿Qué tal si yo quiero echar arena en vez de gasolina? ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, pero también puede pagar al mecánico. Dice, aquí dice echar agua. No, yo no voy a echar agua, ahí voy a echar gasolina. ¿Qué le parece? ¿Ese manual es bueno? Pero ese manual prohíbe ciertas cosas. Dice que algunas cosas no son buenas. Claro que sí. Y dice que es bueno para el carro. ¿Qué clase de gasolina? ¿Qué clase de aceite? ¿A dónde echarlo? ¿Dice todo eso? Claro que sí. Es decir, las reglas o las leyes son buenas. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes creen que los semáforos o las luces del tráfico son buenas? A veces cuando yo agarro una en rojo no estoy tan seguro que son buenas. Pero déjeme decirle, si no hubiera, rapidito sabría yo que son buenas. ¿Qué sería Fresno si no hubiera luces de tráfico? Sería un desastre. Y habría montones de muertos y de heridos. Es decir, el propósito de los semáforos, de las luces, es proteger la vida de la gente. Es traer bendición y proteger a los ciudadanos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que en los Estados Unidos se eliminaran todas las leyes que hay? Dice, oiga, pastor, sería esto un desastre completo. Sí, porque la ley es buena. La ley es santa, la ley es justa, la ley es como es Dios en su carácter. Y eliminar la ley sería como eliminar a Dios. Porque lo que la Biblia dice de la ley, lo dice también de Dios.
Si ustedes leen en Deuteronomio 6:24, dice que Dios dio los 10 mandamientos para el bien del pueblo de Israel, para su gozo y para su felicidad. Ahora necesitamos recordar que aunque la ley es buena, cuando una persona desobedece la ley, inmediatamente la ley detecta ese pecado. Lo consigue, lo halla. Y no estoy hablando solamente de pecados externos, de malas acciones. Cuando yo peco en mis pensamientos y en mis sentimientos, en mi corazón, inmediatamente la ley se mete y dice, ajá, te descubrí. Porque el propósito de la ley es mostrar qué es bueno y al mismo tiempo desenmascarar el mal. Note lo que dice Romanos, el capítulo 3 y el versículo 20 sobre este punto. Romanos, el capítulo 3 y el versículo 20. Dice lo siguiente: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, por medio de la ley yo conozco ¿qué cosa? El pecado. Es decir, si no hubiera ley, yo no sabría que existe ¿qué? El pecado. Noten también Romanos 7 y el versículo 7. Romanos el capítulo 7 y el versículo 7. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, responde Pablo. Empero yo no conocí el pecado, sino por la ¿qué? Por la ley. Porque tampoco conociera la concupiscencia, es decir, la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Lo que está diciendo es que si no hubiera una ley que dice no codiciarás, yo no sabría que la codicia es mala. Es decir, el propósito de la ley es revelar lo que es perfecto y bueno, pero lo que no está en armonía con la ley lo detecta y lo consigue y lo busca y dice, ajá, estás haciendo mal. Y dicho sea de paso, la ley no solamente busca las acciones externas, sino las intenciones del corazón. Por eso el Señor Jesucristo dijo, habéis oído en el antaño, no cometeréis adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Jesús fue mucho más allá de la letra de la ley. La hizo más exigente. Algunos dicen que Cristo eliminó la ley. Que va, en vez de eliminarla, la hizo más exigente. Porque la llevó no solo a las acciones, sino a las intenciones del corazón. Jesús dice, habéis oído en el antaño, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja con su hermano, ya cometió asesinato en su corazón. Es decir, Jesús hizo mucho más exigente la ley. Lleva la ley hasta los sentimientos y hasta las emociones del corazón. Así que la ley, según la Biblia, detecta el pecado. Y cuando la ley detecta el pecado, la ley dice, págame. Págame. Tú violaste mis principios, págame. Dicho sea de paso, la ley no tiene misericordia. No es el trabajo de la ley tener misericordia. El trabajo de la ley es mantener lo que es puro, santo y bueno y detectar y condenar todo lo que es malo. Ese es el propósito de la ley. La ley no lo puede salvar a usted, no puede tener misericordia con usted. El propósito de la ley es detectar el pecado y cuando lo detecta dice, ajá, pecaste, ahora págame. ¿Y cuál es la única forma que nosotros podemos pagarle a la ley por haberla quebrantado? Noten Romanos el capítulo 6 y el versículo 23. Romanos el capítulo 6 y el versículo 23 nos dice cuál es la única forma en que yo puedo pagarle a la ley por lo que yo he hecho en violación de sus principios. Romanos el capítulo 6 y el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Es muerte. Es decir, la ley que es santa y buena, cuando hay alguien que hace algo que no es santo y bueno, dice, te descubrí. Quebrantaste mis principios. Ahora, como quebrantaste mis principios, necesitas ¿qué cosa? Necesitas morir, pagar con tu muerte. Déjame preguntarles, ¿la ley es mala porque exige la muerte? ¿Ustedes creen que la ley es mala porque exige la muerte? ¿Dónde está el problema? ¿Con la ley o con el pecado? Algunos dicen, me deshago de la ley y problema resuelto. No, porque el problema no es con la ley. El problema es con ¿qué cosa? Con el pecado. ¿Qué es lo que hay que arreglar? ¿La ley o el pecador? Hay que arreglar al pecador, ¿verdad? Y entonces cuando la ley dice, detecté tu pecado y ahora tienes que pagarme con la muerte, ahora yo digo, pero yo no quiero morir. ¿Cómo me puedo salvar?
Le digo a la ley, ¿cómo me puedo salvar? Dice, ese no es mi problema. ¿Cómo tú te vas a salvar? Ese no es mi problema. Yo sencillamente digo lo que es bueno y exijo que se haga el bien, y si no se hace, mi función es decirte que tienes que morir. Pero la ley entonces me dice, pero sabes que aunque yo no te puedo perdonar, yo no te puedo tener misericordia ni gracia, ni te puedo perdonar tu pecado. Dice, hay uno que sí lo puede hacer. Y entonces la ley me dice, yo no puedo, pero hay uno que sí puede. ¿Recuerdan lo que leímos de Génesis al comienzo? Que Adán y Eva quebrantaron la ley, pecaron, e inmediatamente se pronunció que iban a morir. Dios había dicho ese mismo día que iban a morir, pero después de decirles que iban a morir, se ofreció un ¿qué? Se ofreció un cordero. Es decir, la ley dijo, estás condenado a muerte, pero entonces a través del sacrificio Jesús dice, sí, pero si tú me aceptas a mí, el pecado tuyo yo lo pago. Es decir, la ley nos dirige ¿a quién? A Jesús. Por eso dice en Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 24, que la ley es nuestro ayo para conducirnos ¿a quién? Para conducirnos a Jesús. Ahora déjenme ilustrar el punto para que lo puedan entender. Cuando yo estaba estudiando en el seminario en el estado de Michigan, hace algunos años, yo trabajaba en una fábrica de muebles. ¿Sabe? Cuando uno está estudiando tiene que trabajar en lo que sea. Yo tenía 3 trabajos. Trabajaba limpiando una iglesia y trabajaba con un camión de mudanza de la universidad. Y entonces en los otros ratos trabajaba en una fábrica de muebles y mi trabajito era limpiar la chimenea todas las noches después que terminaban, porque echaban pintura así de spray. Y entonces había un abanico que llevaba el exceso del spray y lo depositaba mucho de esa pintura en forma de polvo en las paredes de la chimenea. Entonces mi trabajo era ir con una espátula y quitar toda esa pintura que se había acumulado. Y bueno, fui el primer día, me puse el traje verde que ellos tenían ahí de trabajador, me subí, empecé a quitar todo eso, llegué hasta arriba, quité toda la pintura, me bajé, ya era más o menos de nochecita y ni siquiera se me ocurrió ir al baño a ver cómo me veía después de eso. Y bueno, me fui para mi casa, hay varias cuadras caminando, y cuando llegué a la casa y toqué la puerta, mi esposa abrió la puerta y cuando me vio casi le da un ataque al corazón, casi le da un infarto. ¿Qué te pasó? Y yo digo, ¿cómo que qué me pasó? Dice, ¿no te has mirado en un espejo? Yo dije, bueno, pues no he mirado en un espejo. Entonces enseguida fui al baño y me miré en el espejo. Y saben que, con la excepción de mis ojos y mis dientes, todo lo demás era negro, como un carbón de negro. Y yo dije, oiga, yo caminé hasta mi casa, así. ¿Qué habrá pensado la gente que me vieron? Ahora, debe preguntarles, ¿ustedes creen que el espejo me estaba diciendo la verdad? ¿Ustedes creen que el espejo me estaba haciendo un favor? ¿Creen que el espejo me estaba haciendo un favor? ¿Cuántos de ustedes creen que por la mañana el espejo les hace un favor? Les hace un favor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes no miran en el espejo, salen a la calle. ¡Qué vergüenza!, ¿verdad? Pero cuando miran en el espejo les dice la verdad, ¿sí o no? Sí les dice la verdad. Entonces yo sé cuál es la solución al problema. Cuando usted se levanta por la mañana, está todo despeinado y así con la cara toda grasosa en estos veranos que hacen aquí de 110 grados. Tiene la cara toda engrasada allí, se levantan y miran en el espejo y el espejo le dice, mira, estás sucio, estás todo grasoso, todo despeinado, anda, peínate. Le digo al espejo mentiroso. Y busco un bate de béisbol y digo, te arreglo a ti, ¡pum!, y rompo el espejo. Problema resuelto, ¿verdad? No, porque el problema no es con el espejo, el problema es conmigo. Dice en Santiago 1, 23 al 25 que la ley de Dios es un espejo. Y cuando yo me miro en el espejo, que es bueno, que es hermoso y bello, la ley me dice, tú necesitas arreglo. Estás mal. Estás sucio. ¿Ustedes creen que la ley me está haciendo un favor? Escuchen bien lo que voy a decir. Si usted se deshace de la ley, usted también se deshace de la necesidad de Cristo.
Porque la ley me muestra mi pecado, y cuando me muestra mi pecado es que yo siento la necesidad de que Cristo me arregle el problema. Pero si usted se deshace de la ley, no va a ver su pecado. Y si no ve su pecado, no va a sentir la necesidad de Cristo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque muchos cristianos dicen, no, eso es la ley, los 10 mandamientos, eso fue clavado en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo murió, ya no más ley. Pero el problema que tenía el hombre no era con la ley, porque la ley es buena. El problema que tenía era con el pecado. Cristo no vino a morir por la ley, Cristo vino a morir por el pecado. Cristo no vino a quitar la ley, Cristo vino a quitar el pecado. Decir que Cristo se deshace de la ley es como decir que yo me deshago del espejo. El espejo no me puede limpiar, pero sí me muestra que necesito limpieza. Pero si no tengo espejo, no voy a ir al agua ni al jabón. Es decir, el espejo me dice, tú necesitas agua y jabón, y entonces yo voy al jabón y a usar el jabón y el agua. Asimismo la ley me dice, tú estás sucio, tú necesitas arreglo, ve al jabón y el agua, ve a Cristo para que te limpie de toda tu maldad. La ley me manda ¿a quién? Me manda a Jesús, para que Jesús me limpie y me purifique de mis pecados. Supongamos que voy a un hospital para hacerme unos rayos X. Y entro allá a la máquina de rayos X y me hacen el rayos X de los pulmones y descubren que tengo tuberculosis. ¿Creen ustedes que esa máquina me está haciendo un favor? ¿Cuántos creen que la máquina me está haciendo un favor? ¿O prefieren que la máquina diga, tú no tienes ningún tuberculosis, no te preocupes? ¿Ah? ¿Cuántos van a ir a un médico para que le curen de tuberculosis si no saben que tienen tuberculosis? Nadie. Nadie va a ir a buscar un remedio para una enfermedad que no sabe que tiene. ¿Me están entendiendo? Pero cuando los rayos X me dicen que tengo tuberculosis, ¿qué hago yo? Yo digo, a mí no me gusta esa máquina. ¡Qué máquina atrevida! Diciéndome que tengo tuberculosis. ¿Así reaccionamos? ¡No! Digo, gracias al Señor por la máquina de rayos X. Porque ahora sé que tengo la enfermedad. Y entonces ahora voy a visitar un médico para que me recete un remedio. La ley de Dios es como la máquina de rayos X. Detecta, busca, consigue el cáncer del pecado, afuera y por dentro. Y lo revela, lo trae a la luz. Y dice, mira, tú tienes un problema. Tú tienes una enfermedad mortal que si no buscas a alguien que te lo cure, te vas a morir. Y entonces yo digo, ¿y qué puedo hacer? Él dice, bueno, el papel mío no es curar esa enfermedad, pero hay un médico que te lo puede curar, ve allá. Y entonces los rayos X me mandan al médico. Asimismo, la ley me manda ¿a quién? La ley me manda a Jesús. Cuando veo que tengo tuberculosis del pecado en mi ser, la ley me dice, mira, tienes tuberculosis. Y por lo tanto me manda a Jesús para que Jesús me cure del pecado. Pero si yo no tengo la ley para mostrarme mi enfermedad, yo no voy a sentir ninguna necesidad de Jesús. Y por eso es que el diablo se las ha arreglado para tratar de eliminar la ley, para tratar de deshacerse de la ley aún entre los cristianos. Yo he escuchado a ministros cristianos decir, este mundo sí está malo. Fíjense, tanto crimen, tanto sexo ilícito, tanta pornografía, tanta maldad, tantas drogas, videos malvados, llenos de violencia. Qué lindo sería si el mundo viviera por los 10 mandamientos. Pero solamente unos pocos minutos más tarde, hablando con ese mismo pastor, dice, no, el cristiano no tiene que guardar la ley porque la ley fue clavada en la cruz. Nunca he podido entender cómo pueden decir que ojalá pudiera todo el mundo observar la ley de Dios y luego decir que la ley de Dios ha sido eliminada en la cruz. ¿Para qué Cristo iba a eliminar una ley buena? El que hay que arreglar, el que hay que enderezar no es la ley buena, santa, justa. El que hay que enderezar es ¿quién? Soy yo, el pecador. El problema es con el pecado.
Noten que no dice la Biblia, porque la paga de la ley es muerte. Dice la paga del ¿qué? Del pecado es muerte. Lo que hay que arreglar entonces es ¿qué cosa? Hay que arreglar el pecado. Déjenme darles otra ilustración. Supongamos que una vez yo estoy andando por esta calle, la First, aquí, 70 millas por hora. Por allá arriba, llegando a Ashland, me para un fiscal, policía, y dice, ¿sabe usted que estaba corriendo a 70 millas por hora en una zona de 40? Y yo digo, bueno, sí, no, estaba como distraído, no me había dado cuenta. Dice, ay, señor fiscal, por favor, perdóneme. Le dice, no, yo no lo puedo perdonar, porque usted ha quebrantado la ley, y la ley exige que usted pague una multa. ¿Tiene razón el fiscal en decir eso? ¿Tiene razón? Puede ser que a usted no le guste ese fiscal, pero ese fiscal está haciendo lo que debe. Está exigiendo que se le pague la transgresión de la ley. Ahora supongamos, y esto no pasa en la vida real, es una ilustración. Supongamos que el fiscal dice, mire señor Bor, porque tiene mi licencia, dice, ¿usted está arrepentido por lo que hizo? Sí, yo reconozco que no debería haberlo hecho. ¿De verdad está triste por lo que ha hecho? Sí, señor fiscal, estoy muy triste por lo que he hecho. Dice, ¿sabe que yo no le puedo perdonar la multa? Porque si le perdono la multa, entonces la ley no recibe su justo pago. Yo le digo, yo sé, señor fiscal, yo tengo que pagar la multa. Él dice, yo voy a hacer algo. Yo veo que usted está triste y arrepentido por lo que hizo. Yo voy a ir a la jefatura y yo le voy a pagar la multa. Ahora, eso no pasa en la vida real. Pero mi pregunta es esta. Si el policía va y paga ¿la multa quedó paga? Claro que sí, pero no la pagué yo. Así la ley me dice, tú has quebrantado mis principios y mereces la muerte. Pero Jesús dice, esa muerte la pago yo. Así el pecado queda pago, pero el que pagó no fui yo, sino que fue Jesús. Eso es lo que se llama en la Biblia gracia. Ahora supongamos que el siguiente día yo estoy bajo la gracia, aleluya, estoy bajo la gracia, y me monto otra vez en la First Street, y ahora estoy subiendo y digo 90 millas por hora, ¡rum!, a toda velocidad, y por allá cuando estoy, ya esta vez llegué un poquito más al norte, ya estoy más al nortecito de Shaw, y el mismo fiscal me para y me dice, llega a la ventana y me pide la licencia, usted no es el mismo que yo paré aquí ayer andando 70, y con una sonrisa de oreja a oreja le digo, el mismo. Y el fiscal dice, el policía dice, oiga, ¿y usted no aprendió nada de la experiencia de ayer? Y yo le digo, claro que aprendí que usted está pagando. ¿Qué cree usted que va a hacer ese policía? No solo me va a cobrar la multa de ese día, sino que me va a cobrar la multa del día anterior también. Es decir, porque estamos bajo la gracia, no nos da el derecho de violar la ley. Cada vez que yo voy por la First Street ahora, yo digo, no, el fiscal tuvo gracia conmigo, bueno, entonces ando a 40 millas por hora. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que estar bajo la gracia significa que otro pagó mi multa, pero no significa por eso que yo tengo licencia para desobedecer la ley de Dios. Ahora fíjense, cuando yo vengo a la cruz, cuando la ley me dice, tú violaste mis principios y mereces la muerte, la ley me manda a Jesús, a la cruz de Cristo. Y cuando yo veo en la cruz colgado a Jesús, veo su espalda lacerada por el látigo cruel de los romanos, veo esas estacas en sus manos y en sus pies, veo cómo le chorrea la sangre por el rostro, por la corona de espinas que está sobre su cabeza. Veo cómo la Biblia dice en Romanos 8:32 que el Padre no pudo ni siquiera librar a su propio Hijo de la cruz. Y oigo a Jesús diciendo, mi Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo le digo a Jesús cuando vengo a la cruz, le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y Jesús dice, la paga del pecado es muerte.
¿Creen ustedes que cuando yo veo eso yo voy a querer seguir pecando? ¿Creen ustedes que yo voy a odiar el pecado ahora? Claro, cuando yo veo, hermanos y hermanas, visitas, lo que hizo el pecado con mi querido Jesús, yo no voy a querer más nada con el pecado. ¿Saben por qué pecamos tanto? Porque quitamos nuestros ojos de la cruz. Porque quitamos nuestros ojos de Jesús, porque no recordamos cuánto costó el pecado al unigénito Hijo de Dios. Porque no vemos el sufrimiento que aún el pecado le causa a Jesús en el cielo. Hoy en día, cuando nosotros pecamos, cuando yo veo el sufrimiento que causa el pecado a Dios, cuando veo el sufrimiento que le causa a mis semejantes, yo no voy a querer más nada que ver con el pecado. Ahora fíjense que cuando yo vengo a la cruz y he pecado, el Señor Jesucristo me dice: hijo, yo te perdono. Hija, yo te perdono porque tú me has aceptado. Es decir, mi muerte está en lugar de tu muerte. Y yo te doy mi vida en lugar de tu vida pecaminosa. Y Él me acepta y me reconoce como si nunca hubiera pecado. Gloria a Dios. Pero hace más. Muchos cristianos se conforman nada más con el perdón. Dicen: el Señor me perdonó y ya yo no tengo que preocuparme, yo puedo seguir viviendo como siempre he vivido. Pero cuando yo vengo a la cruz, el Señor Jesucristo no solamente me perdona el pecado, no solamente limpia mi ser, limpia mi corazón, sino que la Biblia dice que Él ahora toma su ley y la escribe en mi corazón. Ahora escuchen, mucha gente habla del antiguo pacto y el nuevo pacto y complican el panorama, pero el asunto de los dos pactos es muy fácil de entender. En el antiguo pacto dice la Biblia que los 10 mandamientos estaban escritos en tablas de piedra. Y el problema, si ustedes leen en Hebreos el capítulo 8, en un momento vamos a ir allí, en Hebreos el capítulo 8 dice que el pueblo de Israel no pudo obedecer los 10 mandamientos. ¿Saben por qué? Porque los 10 mandamientos estaban en tablas de piedra y ellos todo el tiempo estaban comparando su vida con las tablas de piedra. ¿O será que he hecho esto? ¿Será que no he hecho aquello? Todo el tiempo estaban comparándose con la ley en las tablas de piedra. Pero bajo el nuevo pacto Dios toma los 10 mandamientos y lo escribe ¿dónde? ¿Los escribe dónde? Los escribe en el corazón. Mi pregunta es, ¿son los mismos mandamientos? ¿Cambian los mandamientos? No, lo que cambia es el lugar a donde están escritos. ¿Entiendan bien? No cambian los mandamientos, sino que Dios, en vez de tomar los mandamientos y ponerlos en tablas de piedra, donde yo todo el tiempo estoy comparando para ver si estoy alcanzando la estatura y la medida, Dios dice: no, yo tomo mi ley y la pongo en tu corazón. Y entonces ahora, como está en tu corazón, tú vas a hacer automáticamente lo que es agradable delante de mis ojos. Como dice en el Salmo 40 y el versículo 8, dice: me deleito en hacer tu voluntad, tu ley está escrita en mi corazón. Cuando Cristo nos perdona y nos limpia, nos regenera, entonces Él dice: yo también quiero escribir mi ley en tu corazón, mis mandamientos en tu corazón, y toma los mandamientos y los escribe, ya no en las tablas de piedra, sino en las tablas del corazón, y ahora yo automáticamente hago lo que Dios quiere que yo haga. Note lo que dice en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo 8, vamos a leer en cuanto a esta hermosa promesa de Dios. Hebreos, el capítulo 8, y vamos a leer empezando en el versículo 7. Hebreos, el capítulo 8 y el versículo 7. Dice: porque si aquel primero, es decir, el primer pacto, fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo, es decir, otro pacto. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Qué promete Dios? ¿Un nuevo qué? Un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto ya no hay ley, ¿verdad? Ese nuevo pacto ya Dios se deshizo de la ley y botó los 10 mandamientos. No. Note lo que sigue diciendo, versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Cuál fue el problema? ¿Con el pacto o con ellos? Con ellos, muy bien. Versículo 10.
por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué promete Dios hacer? Tomar su ley y ponerla ¿dónde? Ponerla dentro de nuestro corazón, escribirla en el corazón del hombre, para que entonces hagamos lo que es agradable a Dios, no porque estamos obligados, no porque estamos comparando nuestras vidas con unas reglas en unas tablas de piedra, sino porque queremos hacerlo, porque la ley está escrita en el corazón y en el alma. Es decir, los mandamientos no cambian, son los mismos mandamientos, pero están escritos en un diferente lugar. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ahora, algunas personas dicen, bueno, pastor, ¿pero acaso el Señor Jesucristo no dijo que había ahora nada más 2 mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. Jesús dijo que en esos 2 mandamientos se resumía toda la ley y los profetas. Un resumen no elimina la formulación mayor de algo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, yo tengo 10 puntos y esos 10 puntos los voy a resumir en 2, ¿el resumen de los 2 elimina los 10? Claro que no. Sencillamente, ustedes saben que los 10 mandamientos estaban escritos en ¿cuántas tablas? 2 tablas. ¿Saben por qué? La primera tabla tiene que ver con nuestro deber para con Dios, y la segunda tabla tiene que ver con nuestro deber para con nuestro prójimo. Es decir, la primera tabla define y explica lo que es amar a Dios, y la segunda tabla define lo que es amar a nuestro prójimo. Si usted ama a su prójimo, si usted ama a sus padres, que su prójimo también, no los va a deshonrar. Si usted ama a su prójimo, no lo va a matar. Si usted ama a su prójimo, no va a adulterar con su esposa. Si usted ama a su prójimo, no va a hablar falso testimonio. Si usted ama a su prójimo, no va a robar lo que es de él. Si usted ama a su prójimo, no va a codiciar. Si usted ama a Dios, no va a tener otros dioses. Si usted ama a Dios, no va a tener ídolos de ese Dios. Si usted ama a Dios, no va a usar su nombre en vano. Es decir, que en esos 2 grandes mandamientos se hayan resumidos los 10. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos 13, 8 al 10, cita los últimos 6 mandamientos y dice, en estos mandamientos todos se resumen en uno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dicho sea de paso, cuando Jesús dio esta instrucción de que había 2 mandamientos grandes, ¿saben lo que dijo el que le había hecho la pregunta, que era un buen judío, un escriba judío? Le dijo a Jesús, has contestado bien. Si él hubiera pensado que Jesús estaba eliminando los 10 mandamientos, un escriba judío nunca hubiera dicho, has respondido bien. Pero él entendía que Jesús estaba resumiendo los 10 mandamientos. Pero algunos dicen, bueno, pastor, ¿acaso Jesús no abolió y eliminó la ley? En Mateo 5, 17 y 18 dice, hasta que pase el cielo y la tierra, Jesús hablando, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley. Algunos dicen, pero Jesús no los cambió. En el Salmo 89 y el versículo 34 dice Jehová, no alteraré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Y los 10 mandamientos salieron de sus labios. Algunas personas dicen, bueno, pastor, si guardo nada más 9, debe ser suficiente, 90%. Santiago 2, 10 al 12 dice, porque el que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Nuestro Dios no es un Dios que acepta estilo cafetería. ¿Entiende lo que quiero decir por estilo cafetería? Usted pasa por la línea de la cafetería y escoge esto, no le gusta aquello. Entonces algunos con los mandamientos dicen, a mí me gusta este, y me gusta este, y me gusta este. Pero aquel no me gusta. Dios no está en el negocio de la cafetería. O es todo con Dios, o es nada. Algunos dicen, bueno, pastor, pero no es suficiente el amor. ¿Suficiente amar? Yo estoy de acuerdo. Pero el apóstol Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Porque la ley define lo que es amor. Así que es suficiente amar siempre y cuando usted reconozca que el amor es cumplir los principios de la ley de Dios. Lo que pasa es que la gente concibe del amor como un sentimiento, como algo así sin definición. Pero la Biblia nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Dice en 1 de Juan 2, 3 al 5,
que el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En 1 de Juan 5:3 dice, sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son penosos, no son difíciles de guardar. Hermanos y hermanas, apreciadas visitas, el Señor nos ha dado su ley para que podamos ver la seriedad y lo terrible que es nuestro pecado. Para que vayamos a Jesús y le digamos, Jesús, el pecado te clavó allá en esa cruz. Qué terrible es el pecado, Señor. Yo odio el pecado porque te clavó allí. Yo no quiero nada más que ver con el pecado. Perdóname, Señor. Y el Señor Jesucristo quita los pecados. Dice que nos limpia de toda maldad. Nos perdona los pecados, nos los quita. Y luego dice, pero hago más. No solamente te quito tus pecados, no solamente te perdono. Dice, ahora tomo mi ley y la pongo en tu corazón. Para que ahora guardes mi ley porque te deleitas, porque me amas tanto. Quiero preguntar en esta noche, ¿desean ustedes que Jesús perdone sus pecados y que escriba su ley en su corazón? ¿Ese es el deseo? Si es su deseo, levanten la mano.